Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 81, 82, 83, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 4, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 81. Eso que es heredado. A medida que el día avanzaba y el cielo se coloreaba de un carmesí oscuro, la cima de la montaña tomó una calmante quietud. La brisa que entraba desde el techo derrumbado rozó suavemente mi piel y causó que la hierba que crecía de las grietas en el suelo se balanceara. Abrí silenciosamente los ojos y miré hacia abajo el grueso parche de hierba que tenía frente a mí antes de agacharme y agitar mi mano en un movimiento cortante a través de un círculo mágico modificado. Hoja de viento. Hoja de viento era un hechizo básico del sistema de magia de viento, y una hoja invisible cortó el trozo de hierba cuando lo invoqué. Las hojas de hierba se esparcieron en el suelo de piedra sin un sonido. Ya que era un hechizo básico, su poder había sido suprimido grandemente, así que podría limitar su gama y fuerza. Kyun. Ponta, que me había estado observando hasta ahora, lanzó un grito de repente. «Oh, ¿quieres probar, Ponta?» Kyun. Cuando dije eso, Ponta empezó a menear su esponjosa cola y dio un paso adelante. Kyun. Con un grito de espíritu, Ponta tomó una postura de lucha y comenzó a centrarse en el joven árbol que estaba creciendo delante de ella. El pelaje verde claro de Ponta comenzó a brillar después de un tiempo, mientras un torbellino empezaba a hacer estallar las hojas caídas a su alrededor. Kyun. Con un grito vigoroso, una ráfaga de viento se disparó desde el remolino de Ponta. Las hojas del árbol se esparcieron a medida que se cortaba en la base. Buen trabajo. ¿Qué tal unos granos tostados como recompensa? Kyun. Me impresionó la magia de Ponta, así que busqué en el saco de cuero atado a mi cintura por su recompensa cuando Ariane habló detrás de mí. Espera un momento, Ark, ¿qué cosas peligrosas le estás enseñando a Ponta? Cuando miré hacia atrás vi que ella me miraba con una ceja levantada y los brazos cruzados. Ya que este va a ser mi futuro hogar, decidí quitar un poco de malas hierbas. Ponta empezó a replicar la magia que utilizaba para cortar las malezas y los árboles. ¿Qué no los zorros esponjosos usan normalmente medidas ofensivas contra los enemigos? Mientras trataba de defenderme, Ponta inclinó la cabeza y miró como si estuviera preguntando qué pasa con los granos tostados. Ariane parecía estar en conflicto durante un segundo mientras miraba a Ponta antes de contestarme. No se sabe mucho sobre los hábitos de los zorros esponjosos, pero nunca he oído hablar de uno que use magia ofensivamente. Ya veo. Tal vez lo aprendan cuando crecen, pero no le haría daño a Ponta aprender a defenderse. Supongo que tienes un punto, pero Ark, tu cuerpo está empezando a dar marcha atrás. Ariane todavía parecía un poco dudosa sobre el asunto, pero cambió de tema cuando notó que empezaba a cambiar. Sí, la duración del efecto del manantial cambia, dependiendo de la cantidad de agua de manantial que bebo. Esta vez bebí 1 litro de agua y los efectos duraron unas 3 horas. La piel morena de mi parte superior del cuerpo desapareció, dejando solo los huesos detrás. Acaricié mi caja torácica para confirmar mi estado actual. Cuando le dije a Ariane el tiempo efectivo, simplemente suspiró y se encogió de hombros. Ese es un límite bastante limitado. Ariane no estaba equivocada sobre la capacidad limitada de mantener un cuerpo real. Aún así, era mucho mejor que los 3 minutos que ciertos héroes gigantes de las nebulosas M78 recibieron. NT. Estoy seguro que esto es una referencia, pero ni idea de dónde sea, aunque sentía que el tiempo efectivo disminuía ligeramente cada vez que me ejercía. El poder de las aguas termales parecía ser consumido por mis movimientos, aunque no pude obtener una respuesta directa de Willias Frim cuando le pregunté por qué. Mientras me estaba perdiendo pensando en las aguas termales, Ariane recordó la razón por la que había venido aquí. Oh sí, la cena está lista. Chiome-chan la hizo hoy. Kyun. ¡Qué grito tan emocionado! Ponta dejó de mirarme en busca de granos tostados y se fue a buscar a Chiome. Bueno. Mañana debería estar listo para ir a la capital del reino Roden. ¿Qué tal si nos preparamos para partir hacia el pueblo escondido desde allí? Ariane seguía mirando la espalda de Ponta cuando hice mi sugerencia para mañana, y ella me respondió sin apartarse de Ponta. Está bien. Chiome-chan me invitó y me gustaría ver una de las aldeas de su pueblo lo antes posible. Debemos ponernos en marcha también. Ariane nos apuró hacia el área de la cocina donde Chiome estaba esperando. Cuando entré en la cocina vi que había un fuego encendido y estaba iluminando ligeramente la habitación. El sonido de la crepitación de la leña se podía oír mientras que el vapor se levantaba desde una cacerola que hervía a fuego lento. Mientras la olla cocinaba, las orejas triangulares de Chiome temblaban junto con la crepitarla de la leña.
Después de comprobar el sabor, Chiome usó una cuchara grande para revolver la olla mientras Ponta esperaba cerca para cenar. La cena de esta noche son verduras silvestres y sopa de pollo, un plato hecho cuando alguien está enfermo. Es uno de los platos básicos de mi pueblo, dado su valor nutricional. Chiome tomó un pedazo del pollo salvaje de la olla y dio la porción a Ponta mientras nos decía el contenido de la comida de esta noche. Cuando la pieza de pollo caliente fue colocada delante de ella, Ponta usó su magia para enfriarla. Aparentemente, la primera comida desde que perdí la conciencia sería un plato saludable del clan Blade Herbs, aunque no estaba exactamente enfermo. Supongo que debería estar agradecido de que este cuerpo esquelético me permitiera sobrevivir sin comida ni agua. Dudaba que hubiera bombas de infusión en este mundo y habría pasado al otro lado por deshidratación. De lo contrario. Gracias por la comida. Le ofrecí a Chiome mi agradecimiento mientras me entregaba mi plato de madera con sopa. El pollo hervido era bastante suave, gracias a la grasa que se dispersó a través de la olla de sopa. Las verduras y hierbas medicinales en la sopa también tenían un sabor ligeramente amargo. Pero sería egoísta de mí decir que la sopa no era de mi gusto. La idea de tener una base de soja o convertirla en un consomé para mejorar el sabor cruzó mi mente mientras bebía la sopa. El sabor es insatisfactorio, harto no. Chio me parecía estar un poco ansiosa mientras me observaba bebiendo lentamente la sopa. No, lo siento. Estaba pensando en otra cosa. Además de ser bueno para ti, también está cerca de cómo me gusta mi sopa. Mientras me reía después de decir eso, Ariane me señaló con su cuchara. Ark, tu cuerpo ha vuelto. Oh. Tal como había dicho, mi cuerpo esquelético se había convertido en el de un elfo oscuro cuando me miré a mí mismo. Lo siento, Ark Dono. Eso es porque usé el agua de manantial en la sopa. Puesto que ciertos condimentos no están tan disponibles aquí como están en mi aldea, utilicé el agua como sustituto. Cuando Chiome se disculpó bajando la cabeza hacia mí, rápidamente me estreché la mano e intenté cambiar el tema. No, está bien. Así que tu pueblo tiene dificultades para obtener sal. ¿Cómo se mantiene la oferta? Se puede producir una vez que la gente se traslada aquí. La sal era una mercancía indispensable para la gente. Aunque era posible purificarla del mar, esta depresión estaba rodeada por una extensa cordillera. Sería bueno que hubiera un lecho de roca de sal, pero era poco probable que uno de ellos pudiera ser encontrado de la noche a la mañana. Cuando lo señalé, Chiome se volvió hacia Ariane. Hay unos cuantos lugares cerca de la aldea donde mina la sal, aunque será necesario encontrar un lecho de roca de sal cuando la construcción del pueblo esté en marcha. Ariane Dono prometió organizar negociaciones con el anciano de Raratoya para que los elfos nos acomodaran hasta entonces. Ariane asintió en señal de reconocimiento cuando Chiome terminó de hablar. Parecen haber discutido bastantes cosas mientras yo estaba fuera de servicio. Parece que ustedes dos tuvieron mucho que hablar mientras estaba fuera de juego. ¿Ya terminaste tu negocio aquí? Chiome me dio un pequeño cabeceo antes de responder. Sí. Las dos nos las arreglamos para encontrar un cristal de contrato de espíritu que el señor Anso había dejado atrás en esta residencia. ¿Cristal de contrato de espíritu? Cuando habló de un artículo desconocido, recordé que Willias Frim dijo algo sobre ella recibiendo un cristal espiritual cuando nos conocimos. En respuesta a mi pregunta, Chio me dejó a un lado su tazón y quitó de vestidura de ninja alrededor de su pecho. Cuando su piel blanca fue desnuda en la cocina iluminada por el fuego, una joya grande, brillante y rómbica fue revelada colocada en el centro de su pecho. La joya parecía casi viva mientras pulsaba repetidas veces débiles explosiones de luz. Ya le dije a Ariane Dono, pero soy capaz de usar ninjutsu de nivel avanzado porque estoy fusionada con este cristal espiritual. Esta es una herramienta mágica que ha sido transmitida desde la generación de Lord Anso el primero, que permite a sus usuarios formar contratos con espíritus elementales compatibles. Sus mejillas se ennegrecieron mientras hablaba y ella frenéticamente ocultó su pecho cuando me incliné para examinar la joya. A juzgar por la extraña presión que sentía dirigida hacia mí, sería mejor que fingiera no haber visto nada. Después de fingir una tos, levanté mi cuenco de sopa hacia mis labios y tomé un sorbo. Ciertamente hay una variedad de herramientas mágicas en este mundo. Las orejas de gato de Chiome bajaron un poco y ella suspiró cuando escuchó mi comentario franco sobre las herramientas mágicas que nunca había visto antes. Así que Ardono no sabe su origen tampoco, ya que viniste del mismo país que Anso el primero. Esperaba que supieras por el comentario de Chiome. Las orejas puntiagudas de Ariane se animaron un poco y se giró hacia mí con una expresión de duda en su rostro. Ark, ¿eres del mismo país que el fundador del pueblo de Chiome-chan? Si recuerdo bien, Anso era un humano, ¿no?
La pregunta de Ariane me recordó que le dije a Chiome algo sobre venir del mismo país que el fundador de su clan cuando le expliqué cómo conocía la palabra ninja. En ese momento, me había creído humano en este mundo, como el fundador había sido, habiendo olvidado las especificaciones de elfos que tenía actualmente. Pensé en mí mismo siendo humano. Parece que hay varias inconsistencias en mi memoria. Como no podía pensar en nada mejor fingía ignorancia. Ariane gimió y levantó una ceja ante mi ambigua respuesta. Para evitar más escrutinio, le hice otra pregunta a Chiome. Supongo que no quedan muchos de esos cristales, dado que su origen es desconocido. Chiome acarició el cristal espiritual bajo su agarre ninja antes de responder a mi pregunta. Sí. Según la leyenda, Anso el primero confió 10 cristales de contrato de Spiritual Clan, y no ha habido ningún rumor sobre las herramientas mágicas similares en cualquier parte. La aldea tiene un nacimiento de 8 de ellas, y el que encontramos aquí hace 9. He oído que la última fue perdida hace mucho tiempo. El potencial de lucha de la aldea sin duda aumentaría si hubiera más. ¿El fundador del clan trajo esas herramientas mágicas al mundo con él, o fueron algo que hizo después de llegar aquí? Por lo menos, nunca he oído hablar de un artículo como ese. ¿Es posible quitar el cristal después de que te hayas fusionado con él? Se puede quitar con mi muerte. Cuando el usuario actual muere, el cristal se transmite al candidato más cualificado entre los 6 grandes shinobi de la generación actual. Sus palabras y expresión no pertenecían a una niña, llevaban la presencia de un soldado dispuesto a luchar y morir por su gente y su pueblo. No había nada que yo pudiera decir en presencia de la convicción de Chiome, así que simplemente me mudé a nuestros planes para mañana. Deberíamos estar listos para ir al pueblo oculto para mañana. Estaré seguro de tratarte por el camino, Chiome Dono. Chiome inclinó la cabeza en silencio con gratitud ante mis palabras. Capítulo 82. La Villa Oculta, parte 1, temprano a la mañana siguiente, antes de que el sol apareciera en el cielo, la base de la montaña del árbol del Rey Dragón estaba cubierta de niebla que creaba una vista realmente impresionante. Una vez que dijimos nuestras despedidas al Rey Dragón, que todavía estaba bañándose en el manantial, invoqué Transfer Gate para llevarnos a la capital de Roden, la ubicación más cercana que conocía al pueblo del clan Bladearps. El deslumbrante paisaje del árbol del Rey Dragón que perforaba el cielo fue reemplazado instantáneamente por una pradera abierta que se convirtió a medias en tierras de cultivo. La muralla meridional de la capital apenas se veía desde donde estábamos y la niebla de la mañana se podía ver cubriendo el paisaje urbano. La somnolienta Ponta soltó un gran bostezo encima de mi casco antes de que se deslizara un poco. Cuando miré hacia atrás, pude ver el bosque cercano que rodeaba la cordillera Calcuta. Dado que el pueblo oculto del clan Bladear estaba situado en la base de una de esas montañas y no había ruta directa allí, Chiome lideró el camino. Mientras que solo unos pocos monstruos aparecerían en las secciones poco profundas del bosque, grupos de bandidos ocasionalmente establecerían sus bases aquí. Los bandidos establecieron su base, pero deberían ser eliminados pronto. Chiome comenzó su explicación sobre el área mientras ella descaradamente se abría paso hacia las profundidades del bosque. Este lugar era un adecuado hogar para ladrones gracias a la cercanía de la capital y a la distancia de las carreteras principales. Si iban a ser eliminados pronto, entonces Chiome Dono, tu clan controla esta zona como parte de su territorio. Cuando dije eso, Chiome dejó de caminar y me miró. ¿Cuál crees que es el trabajo habitual de un ninja? Mientras estaba confundido por su pregunta repentina, pensé en su comportamiento hasta ahora y le respondí. ¿No es para recoger inteligencia y liberar hermanos capturados? Chiome sonrió un poco ante mi respuesta. Aunque eso es ciertamente parte de esto, la cacería de bandidos es mi trabajo principal, ya que los cuchillos y los minerales metálicos son productos raros en mi pueblo y las guaridas de bandidos son presa fácil para el clan. Los agentes que hemos colocado en toda la ciudad recolectan información sobre los bandidos y la transmiten a la aldea, y luego el cuerpo de ninjas es enviado para atacar a su base. Ariane parecía bastante impresionada mientras asentía con la cabeza ante la explicación de Chiome. Dado el peligro de robar en la capital bajo los ojos atentos de los que estaban en el poder, era la opción más sabia atacar a los bandidos fuera de la ciudad. Sobre la base de lo que vi de ella durante la incursión de la empresa Exuato, no era difícil imaginar a Chiome eliminando gente promedio sin mucha dificultad. Chiome Dono, ¿cómo evitas las sospechas sobre la participación de las personas de las montañas y llanuras cuando toman los suministros de los bandidos después de matarlos? Es gracias a nuestros agentes. Cuando la noticia de los bandidos se extiende a través de la ciudad, ponen en escena un falso ataque y afirman que mataron a los bandidos cuando escaparon.
Todo está bien mientras el rumor de la demanda se propague entre los humanos. Cuando las personas son enviadas a investigar la base de los bandidos, parece que se han movido. Gracias a nosotros, el daño causado por los bandidos alrededor de las montañas Calcuta es mínimo. La cola de Chiome se levantó con orgullo mientras decía eso y reanudó su camino por el bosque. Las personas de las montañas y llanuras vivían una vida más robusta de lo que imaginaba. Nos dirigimos cautelosamente hacia las montañas, moviéndonos entre la maleza y los árboles hasta que el paisaje se abrió. De alguna manera ya estábamos a medio camino de una pequeña montaña. El terreno se hizo más rocoso e irregular cuando pasamos por encima y descendimos hacia el profundo barranco más allá. Cuando miré las profundidades de abajo, pude ver una fina capa de niebla entre las montañas cercanas. Chio me señaló una montaña en el lado opuesto del barranco y luego nos miró. Más allá de esa montaña está la verdadera cordillera Calcuta. Ya que monstruos fuertes habitan en esa área, los humanos rara vez pisan allí. Asintiendo con la cabeza ante su explicación, eché un vistazo a la montaña al comprender sus intenciones. Los árboles estaban escasamente colocados en la montaña, por lo que debería ser fácil transportarnos allí. Creo que puedo llegar a la montaña opuesta desde aquí. Ariane y Chio me asintieron antes de poner sus manos en mi hombro como si estuvieran acostumbradas. Una vez que estuvieron listas, invoqué mi magia de transferencia dimensional Step. Mi vista cambió al instante, ahora estábamos frente a la zona abierta detrás de la montaña opuesta, incluso pude ver dónde habíamos estado de pie cuando miré hacia atrás. El pueblo está justo más allá de estas montañas, vamos, asentí con la cabeza cuando Chiome nos instó y continuamos caminando más profundamente en la cordillera. La cordillera Calturra era literalmente varias montañas conectadas entre sí. Sin embargo, entre los picos y valles se encontraban áreas de bosque densamente poblado. Tal como había dicho Chiome, las figuras de fieros monstruos aparecerían de vez en cuando, elevando aún más el peligro de la caminata. Los tres no teníamos demasiada dificultad para avanzar, pero si los seres humanos se encontraban incluso con uno de los monstruos que encontramos, ellos etiquetarían esta tierra como inhabitable debido a que serían constantemente atacados. Aunque los que vivían aquí no tendrían que preocuparse por la invasión humana, lo hicieron con el riesgo de sus propias vidas. Estaba un poco asustado al pensar en el destino que le podría haber ocurrido a las múltiples mujeres y niños que rescatamos de la capital. Actualmente, llevaba sobre mi espalda el cadáver del gran monstruo feroz que nos había atacado hace un rato mientras caminábamos. Chiome y Ariane habían llamado al monstruo un tigre umbrío, un poderoso monstruo que habitaba las regiones montañosas, y se decía que un pelotón entero se enviaría normalmente para tratar con uno de ellos. Tenía unos 4 metros de altura y 5 metros de largo de la cabeza a la cola. El monstruo tenía colmillos de tigre en la mandíbula superior que me recordaban a un tigre, dientes de sable, sus ojos eran rojos como la sangre, 2 cuernos púrpuras crecían de su cabeza, y su cuerpo entero estaba cubierto en pelaje negro. El monstruo era normalmente nocturno, pero me encontré con él cuando empujaba un poco de follaje a un lado. Normalmente, la criatura se mezclaba con la noche, ya que acechaba a sus víctimas, pero era difícil perderse a un gran tigre negro a plena luz del día. Más rápido que los fideos instantáneos de mi mundo anterior tardaban en cocinarse, los tres de nosotros matamos al tigre umbrío. Lo siento, Argdono. No es demasiado pesado, ¿verdad? Chiome me miró de repente con una expresión preocupada. Fue su petición que tomáramos al tigre umbrío con nosotros. Cuando los cuernos púrpura en su cabeza fueran procesador, podrían ser formados en cuchillos más fuertes y más agudos que el acero. De hecho, la daga que llevaba Chiome estaba hecha de un cuerno de esos. Además, su piel podría adaptarse a un abrigo útil para los inviernos de montaña, y los grandes colmillos podrían ser triturados en medicina. La piel y los colmillos eran también un artículo lujoso para los seres humanos y podrían ser vendidos para recaudar fondos para la comida y las armas. No pesa tanto como el basilisco gigante que maté antes. Levanté ligeramente el tigre umbrío en mi hombro y me reí cuando dije eso. Ariane, que llevaba a Ponta debajo de su pecho, hizo un comentario sorprendido cuando oyó eso. Ark, estás más allá de lo normal de una manera diferente a la de madre. Es un poco embarazoso recibir elogios de ti. Ariane tenía una expresión ilegible en su rostro cuando hice mi comentario bromista. Tal vez no me había estado complementando. Chio me había seguido conduciéndonos a través de un trozo de bosque densamente lleno mientras hablábamos. Cuando despejamos el área señaló una montaña en el otro lado de un acantilado escarpado. Mi pueblo está frente a esa montaña. Deberíamos llegar antes del anochecer.
Es decir, si continuamos a nuestro ritmo actual sin parar, la mirada de Chiome subió por la montaña mientras ella lo decía. Entonces cubramos el resto de la distancia. Chiome, ¿podemos descansar una vez que llegamos al pueblo, no? Sí. Cuando Ariane asintió, cruzamos el valle con magia de transferencia. El día casi había pasado, y el crepúsculo estaba gradualmente desapareciendo por el momento en que finalmente pusimos los ojos en la aldea escondida de Chiome. Un muro exterior compuesto de troncos de madera y un muro de piedra interior que rodeaba el pueblo, y el punto afilado encima de la pared hizo que pareciera una fortaleza en lugar de un pueblo. La entrada principal era un puente levadizo que estaba sellado herméticamente para mantener fuera a los intrusos. Las casas del pueblo se construyeron a lo largo de la ladera y se construyeron molinos de viento en la cima de la montaña. Había también un pequeño campo entre las paredes de madera y piedra. El paisaje me recordaba a Machu Picchu. Desde aquí pude ver las sombras de las personas que mantenían los campos. Como los monstruos prosperaban en las regiones montañosas, ignoré las emociones que invocaba la pintoresca visión. Era imposible decir que este era un lugar fácil para vivir. El pueblo está situado en una pendiente tan terrible. La honesta impresión de Ariane se filtró al mirar hacia el pueblo. La mayoría de la cordillera Calcuta consistía en montañas y valles, por lo que era casi imposible encontrar un terreno adecuado para construir. Esta cara de la montaña era probablemente la única zona algo plana alrededor. Es digno de elogio que se pueda construir un pueblo en este lugar, pero ¿cuántas personas viven allí ahora? No puedo imaginar que haya tantos. Era un logro impresionante construir un refugio seguro en una región tan montañosa, pero el pueblo era considerablemente más pequeño que el hogar de infancia de Ariane, Raratoya. Los ojos azules de Chio me miraban fijamente a su aldea mientras respondía a mi pregunta. Después de la incursión en la capital, la población sobrepasó 1000 personas. Ya veo, es un gran número de personas. Cuando expresé mi sorpresa, Ariane asintió mientras miraba fijamente a la aldea. Mientras estaba de acuerdo con mi declaración. Solamente Ponta soltó un gran bostezo mientras meneaba suavemente la cola en los brazos de Ariane. Ella tenía una visión decente cuando llegaba la comida, pero no para cualquier otra cosa. Sin embargo, una bestia espiritual como Ponta preocupándose por cosas como la densidad de población sería un problema en sí mismo. Cuando vio el comportamiento inocente de Ponta, Chio me despejó su melancólica expresión. Bien, vamos a presentarlos a la cabeza actual del clan Bladears. Capítulo 83. La Villa Oculta, parte 2. Mientras sostenía al tigre umbrío, Ariane y yo estuvimos de acuerdo con la sugerencia de Chiome y nos dirigimos hacia el pueblo. Cuando finalmente llegamos a la entrada principal, un guardia estacionado en una atalaya cercana nos observó y comenzó a usar un mazo para golpear un carillón de madera colgante. El sonido sonó a través de todo el pueblo y la inquietante atmósfera que agitaba en el pueblo se podía sentir aquí. Unos minutos más tarde, el puente levadizo comenzó a bajar antes de que golpeara el suelo con un fuerte golpe. El puente levadizo debería haber pesado una cantidad considerable, dados los dos troncos atornillados a él y su tamaño. Mientras me concentraba en la puerta, Chio me dio un paso adelante. El anochecer está casi sobre nosotros, rápidamente entren en el pueblo. No sabemos cuándo aparecerá otro monstruo. Entendido, de acuerdo. Ariane y yo respondimos simultáneamente y caminamos rápidamente hacia el pueblo. El puente comenzó a levantarse después de que lo cruzamos y la puerta del muro de piedra comenzó a abrirse. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, seguimos a Chiome hacia el centro del pueblo con todos los ojos puestos en nosotros. Había muchos niños mezclados entre la multitud de gente que nos rodeaba cuando pasábamos. La multitud probablemente estaba formada por varias tribus, dada la cantidad de diferentes tipos de orejas que vimos, y cuando se dieron cuenta de que llevaba un tigre umbrío, todos empezaron a animarse. Chio me caminó recto sin mirar a la gente y finalmente se detuvo en el edificio en el centro del pueblo. Aquí es donde reside Ansel 22, líder del clan Bladeart. El edificio que Chio me apuntó se asemejaba a la residencia cerca de las aguas termales. Aunque esta era más pequeña, tenía una atmósfera más acogedora, y de la filigrana que cubría el edificio podía decir que un carpintero hábil había construido este edificio de 2 pisos. Los edificios de madera vecinos también estaban construidos con firmeza, por lo que el nivel de vida de las personas de las montañas y llanuras no era tan bajo. Después de entrar en la residencia, Chio nos condujo a una amplia habitación donde se encontraba un hombre solitario, anciano, con orejas de gato. Tenía unos 180 centímetros de alto, tenía el cabello blanco y liso que llegaba hasta la parte baja de su espalda, y tenía una larga barba y cejas que recordaban a un ermitaño.
Con las manos detrás de la espalda, el hombre corrió sus ojos sobre cada uno de nosotros antes de llamar a Chiome, que estaba delante de mí. Has enfrentado muchas dificultades, ¿no es así, Chiome? ¿Es el que está detrás de ti es del mismo país que el primero? Interrogación de cierre. Sí. La figura con armadura es Ark Dono, y la elfa a su lado es Ariane Dono Kyun. Cuando Ariane y yo inclinamos la cabeza en nuestra presentación, Ponta levantó un grito desde los brazos de Ariane como una autopresentación. Esto hizo sonreír al anciano antes de corregir su postura. Es un placer conocerlos. Soy Anso el 22, líder del clan Blade Arps. Ark Dono, Ariane Dono, en nombre de mis hermanos, quisiera agradecerles su ayuda durante la incursión anterior y darles la bienvenida a nuestra humilde aldea. ¿Puedo suponer que la razón por la que estás aquí es que has elegido ofrecernos tu ayuda una vez más? Anso siguió su introducción con una pregunta dirigida a mí, así que puse el monstruo que llevaba en el suelo y devolví un saludo adecuado. Un placer conocerlo también. Soy Ark, un humilde viajero. He estado en el cuidado de Chiome Dono recientemente. Cuando supe de su situación, decidí cumplir su petición. Aunque carezco de habilidad, ofrezco mi fuerza a su causa ya que Anso me dio una presentación tan formal, respondí de una manera formal, pero me sentí como si estuviera representando un viejo drama histórico. Soy Ariane Glemis Maple. Una guerrera de Maple. Chiome-chan es una amiga y yo estoy aquí como la chaperona de Ark para que no le cause ningún problema. La propia introducción de Ariane hizo que Anso comenzara a reír y Chiome bajara la cabeza en un intento de ocultar su vergüenza. Los ojos entrecerrados de Ariane se detuvieron en mí ante la palabra chaperona. Mientras trataba de averiguar lo que significaba esa mirada, Anso miró al muerto tigre umbrío y se dirigió a mí. Ark Dono, sobre ese monstruo a su lado. Me aparté y miré al monstruo a mi lado. Fuimos atacados por esta bestia en nuestro camino aquí y Chiome Dono dijo que este pueblo tenía varios usos para él. Así que pensé en ofrecerlo a la aldea como un regalo. Las arrugas del rostro de Anso se profundizaron cuando escuchó mi respuesta. Oh, lo apreciamos. Gracias por su amabilidad. Anso alzó la mano derecha mientras decía eso, y varios ninjas con apariencia similar a Chiome aparecieron silenciosamente a ambos lados de la habitación, llevándose rápidamente al tigre umbrío, apareciendo desde las sombras, como se esperaba de ninjas entrenados. Su repentina aparición incluso sorprendió a Ariane, ya que vi su cuerpo sacudirse desde el rabillo del ojo. Anso parecía bastante satisfecho de nuestras reacciones y nos urgió a profundizar en la residencia. Deben estar cansados de su viaje. Haré los preparativos para que ustedes dos pasen la noche. Podemos discutir los detalles de la petición durante la cena de esta noche. Cuando asentí con la cabeza ante la oferta de Anso, dos mujeres con orejas de gato aparecieron desde las profundidades del edificio. Estas dos los guiarán a su habitación, los llamaré cuando la cena esté lista. Anso nos dio la espalda en un intento de irse cuando Chiome lo persiguió. Anso-sama, ¿qué pasa con el paradero de Sasuke? A pesar de que Chiome habló en voz baja, todavía podía oírla. Era la primera vez que oía el nombre, pero tenía la sensación de que era un nombre honorable como el de Chiome. Con una expresión seria en su rostro, Anso simplemente negó con la cabeza en respuesta a su pregunta. Mientras observaba el intercambio entre estos dos, una de las dos mujeres que habían aparecido anteriormente me llamó, así que fijé mi mirada en ella. Ark Dono, por favor, permítame llevarlo a su habitación si pudieras, por favor. Mientras seguíamos a las dos mujeres, nos llevaron al segundo piso, a las dos habitaciones de atrás para Ariane y para mí. Las habitaciones eran de diseño sencillo, con una ventana cerrada junto a una plataforma elevada cubierta con una alfombra de piel. Una cama, tal vez. Había un escritorio de madera impresionante hecho en el lado y una caja oblonga para colocar su equipaje. Había una vieja lámpara colgada en la puerta que iluminaba débilmente la habitación, haciendo que las sombras se reprodujeran en el interior de la habitación. Esta habitación parece encantada. Cuando murmuré mis pensamientos, alguien me respondió. Yo diría que tú también eres un fantasma, Arku. Cuando oí a alguien responder a mi comentario involuntario, me di vuelta solo para tener una bola de pelo verde saltando a mi cara, cegándome por un momento. Kyun. Ponta, no puedo ver nada. Cuando la saqué de la cara por la garganta de su cuello, Ponta agitó alegremente su cola mientras me miraba fijamente. Debía de estar muy emocionada cuando oyó hablar de la cena. El pueblo de Chiome-chan es más formal de lo que pensé que sería. ¿Estas personas realmente planean dejar este lugar?
Ariane me preguntó por el pueblo mientras observaba mi intercambio con Ponta. De hecho, era posible construir casas apropiadas aquí, en las profundidades de las montañas y rodeadas por altas paredes defensivas para mantener a los monstruos fuera. El campo de cultivo mantenido era la prueba de que habían estado viviendo aquí durante años. Vamos a ver lo que tienen que decir durante la cena. Estoy dispuesto a ayudarles a moverse con mi magia de transferencia, no es mi lugar oponerme a la voluntad de la aldea. Ya veo, eso me recuerda, ¿cómo vas a pasar la cena, Ark? Ariane se encogió de hombros un poco y pareció aceptar mi respuesta antes de señalarme y cambiar el tema. Desde nuestra llegada al pueblo hasta la reunión con Ansho, había usado mi armadura. Aunque había revelado accidentalmente mi forma esquelética a Chiome en Raratoya, todavía tenía que revelarla a cualquier otra persona. Así que entendí de dónde venía. Sin embargo, estaba preparado esta vez. Está bien, traje esto conmigo. Cuando saqué una cantimplora de cuero de mi mochila y se la mostré, ella inmediatamente se dio cuenta de su contenido. Eso no era otra cosa más que agua de las aguas termales que había preparado antes de que nos fuéramos esta mañana. Después de beber esto, debería ser capaz de sentarme a comer sin asustar a nadie. Los efectos duraban 2 horas, así que nada debería salir mal.